digestivas. Bueno, para entender un poco de lo que es colangitis y derivaciones biliodigestivas, tenemos que ver o entender desde la parte de anatomía, la parte quirúrgica, ¿no? La anatomía del árbol biliar, que vamos a ver que está comprendido en este caso por el hígado, sus 8 segmentos, el hepático izquierdo, el hepático derecho, el hepático común, el cístico, que al unir se van a dar el conducto colédoco en sus 4 partes, ¿no? Una supraduodenal, retroduodenal, una intrapancreática y una intramural, que vendría a ser donde se encuentra el esfínter de Oddi, ¿sí? Que termina en la ampolla de Gata. Vamos a ver que la unión del conducto de Wirsum con el conducto colédoco, al desembocar en la segunda porción del duodeno, va a haber 3 tipos de epitelio, lo cual va a ser un factor predisponente para causar algún tipo o una degeneración, en este caso, de una patología, una neoplasia. Una vez entendido esta anatomía bastante sencilla del conducto de la parte del árbol biliar, en base a ello deberíamos entender cómo funciona la patología de la colangitis, ¿sí? Que se va a dar tanto para tumores periampulares como también para cálculos enclavados en el colédoco o a nivel de cualquier segmento de la vía biliar. En cuanto a las emergencias del tracto biliar, son el cólico vesicular, que ustedes ya lo han tocado seguramente el día de ayer, que es la colecistitis aguda. Vamos a ver que una consecuencia de esta puede ser la pancreatitis, y vamos a ver que la peor de estas es la colangitis aguda ascendente. Algunas de las posibles causas van a ser la estenosis benigna, como son la manipulación del conducto colédoco generalmente, en lesiones inadvertidas de la vía biliar. Otras van a ser la estenosis maligna, que van a estar dadas en este caso por los tumores, como ya lo había mencionado, periampulares. Otras van a ser el barro biliar, que seguramente lo han escuchado en alguna de las consultas con sus docentes de cirugía general. Y la posinstrumentación, que es la CEPRE o la cirugía, en este caso, del árbol biliar. La colangitis tiene una mayor mortalidad que cualquier otra emergencia de la vía biliar. Eso lo tenemos que tener en cuenta para el inicio del tratamiento oportuno. Algunas de las causas, como ya las habíamos mencionado, ¿no? La coledocolitiasis, una hepatolitiasis, un síndrome de Mirizi. En la parte de las instrumentaciones vamos a ver que es una cirugía del árbol biliar, pancreatitis aguda, ¿sí? La colangitis esclerosante primaria. Y dentro de las malignas, que son todos los que son tumores correspondientes a los periampulares, que son de cabeza de páncreas, conducto colédoco, en este caso distal, de la vesícula, ampulomas o neoplasias del duodeno. Entonces, en cuanto a la fisiopatología de la colangitis, ¿cómo funciona? Una obstrucción del árbol de la vía biliar, sea por lo que sea un tumor o un cálculo enclavado, como se llama, en la vía biliar. Algunos de los grupos, que si alguno está aquí seguramente se acordará cuando le hice el dibujito. Vamos a ver que un cálculo o una tumoración, un stop en el conducto colédoco, en la ampolla de Vater, como se llama en la carina, a nivel del árbol biliar, va a generar un encharcamiento, ¿sí? De la bilis a nivel de esta zona, lo que va a procurar o va a generar que comience a dilatarse el árbol biliar. La bilis va a comenzar a funcionar como un agar, donde va a haber una proliferación bacteriana, en este caso de bacterias gram negativas y anaerobias, y esto va a traducirse en una colangitis aguda. La obstrucción biliar es necesaria, pero no lo suficiente para causar la colangitis, nos dice en este caso un enunciado de gastroenterología. La obstrucción parcial tiene más altos rangos de infección que la obstrucción completa, debido a que cuando baja la bilis genera una presión, hay una turbulencia a nivel, en este caso, de la sección parcialmente obstruida, y esta turbulencia que se genera ahí va a hacer que las bacterias proliferen de una forma más rápida. La obstrucción por un cálculo tiene mayor incidencia que la colangitis, que la obstrucción maligna, definitivamente, porque no todas las colangitis van a estar dadas por una neoplasia. Vamos a ver que las neoplasias tan solamente son el 10% de los casos, o sea que todo paciente que se encuentre ictérico no quiere decir que tenga cáncer.
Y la obstrucción biliar después de una intervención biliar conlleva un alto riesgo de colangitis, definitivamente. En cuanto a la bacteriología, en la cabeza vamos a encontrar que se encuentra la E. coli, una bacteria gram negativa. Vamos a ir bajando y vamos a encontrar enterococos, Klebsiella, Enterobacter, y esta parte es interesante porque vamos a ver que la pseudomonas y la flora de la piel, como son los estafilococos, se van a encontrar en pacientes con colangitis que han sido manipulados previamente. Quiere decir que si ustedes en un caso clínico les ponen o les pongo en el examen que este paciente ha sido manipulado, ha tenido cirugía, pues la probabilidad de que tenga pseudomonas o que exista una flora bacteriana de la piel va a ser muy grande. Y anaerobios un 15%. En cuanto al cuadro clínico, vamos a ver que los signos y los síntomas van a estar dados generalmente un 90% por fiebre, ¿sí? Seguidos de ictericia y dolor abdominal. Ustedes en semiología ya lo han visto esto claramente, la tríada de Charcot, ¿sí? Que fisiopatológicamente se explica debido a la obstrucción de la vía biliar. Cuando un paciente ya comienza a presentar alteración mental, ¿sí? Como confusión, en este caso tendrían que evaluar con un Glasgow, y la hipotensión, ya se va a generar la mitad de Reynolds. Cuando ya se suman estos dos criterios en el cuadro clínico, vamos a ver que ese paciente está en estado crítico o está entrando a una colangitis severa. Otros de los signos y síntomas que puede encontrar un paciente que tiene colangitis va a ser el prurito, ¿sí? Definitivamente por la ictericia que irrita todo lo que son los dermatomas a nivel de la piel. Pueden encontrar gingivorragia maturia por déficit de vitamina K, ¿sí? Elevación de la GGTP al momento de que ustedes evalúen a su paciente laboratorialmente. Los primeros signos laboratoriales que pueden encontrar fuera de la prolongación de los tiempos de coagulación de PTPT y NR van a ser la elevación de la GGTP, que nos va a decir que hay una lesión del hepatocito, y la fosfatasa alcalina en este caso, que nos diría una elevación o una obstrucción de la vía biliar. Hematuria y la gingivorragia, que se expresan por esto, déficit de vitamina K, y la colirilacolia definitivamente porque la bilis no va a llegar a la segunda porción del duodeno y no va a haber, en este caso, la liberación de las estercolinas para pigmentos, en este caso de las heces, y de las estercobilinas, los urobilinógenos, para la orina. En el diagnóstico laboratorial vamos a ver que existirá leucocitosis debido a que hay una infección en este caso. Dependerá de los rangos que se manejen en sus laboratorios, generalmente mayor a 11.000. Si un paciente presenta una leucopenia severa, 1000, y está con fiebre, está con signos de colangitis, eso también es signo claro de infección. El paciente entra en alergia y no hay una respuesta sistémica en este caso, y los leucocitos en vez de subir ya bajan. Hiperbilirubinemia definitivamente va a existir por obstrucción de la vía biliar, ¿sí? Elevación de las transaminasas, ya habíamos hablado en este caso de la GGTP, y de la fosfatasa alcalina en el caso fuera un síndrome obstructivo, sea tumor o por cálculo inflamado. Elevación de la bilasa siempre y cuando este cálculo o este tumor sea se encuentra en la ampolla de Vater, en el esfínter reoidi, o en la desembocadura del conducto colédoco, ya que esto generaría un reflujo retrógrado hacia el páncreas y el conducto intestinal de dilatación y inflamación de la misma. En cuanto a la imagenología, vamos a ver que la ultrasonografía es más sensible para colelitiasis, como ya seguro se nos han comentado. Quiere decir que el examen más sensible para detectar una vesícula biliar con cálculos, una vesícula con porcelana o que probablemente esté creciendo un tumor, definitivamente es la ecografía, ni la resonancia ni la tomografía. En cambio, si existe una coledocolitiasis, la más sensible va a ser una colangioresonancia. Si uno quiere planear una cirugía de un tumor de cabeza de páncreas o un tumor periangular, en este caso, lo necesario es una tomografía para definir criterios de resecabilidad, como son que no invada la vena, en este caso mesentérica superior. Y la CEPLE vamos a ver que es un medio diagnóstico y también de tratamiento, ya que descomprime la vía biliar. En cuanto a los diagnósticos con los criterios de Tokio o las guías de Tokio, que son las que rigen para colangitis y colecistitis aguda, vamos a ver que existen tres contextos, el A, el B y el C. El primero que va a ser el contexto clínico, el B va a ser el laboratorial y el C el imagenológico. Dentro del laboratorial va a existir una historia clínica de enfermedad biliar, pacientes que con
esta grasa va a tener dispepsia, molestias en el hipocondrio o lo que ellos llaman acidez, porque cuando comen un poquito de grasa les genera como vinagrera, por así decirlo, ¿no? Porque es lo que les va a referir el paciente. A esto se va a asociar fiebre, ictericia y dolor abdominal, que va a ser la tríada de Charcot. En la parte laboratorial vamos a ver que va a haber una evidencia de respuesta sistémica inflamatoria, leucocitosis, aumento de los bastones, la PCR aumentada, procalcitonina, dependiendo de lo que ustedes pidan. Y en cuanto a las alteraciones de la función hepática, se van a elevar las transaminases. En cuanto a la imagen, dilatación de la vía biliar se puede ver siempre y cuando exista una estenosis del conducto del colédoco o el conducto hepático común, dependiendo de dónde se encuentre el nivel de la lesión. Se puede ver cálculos o si existe algún stent que ya no esté funcionando. La sospecha diagnóstica, 2 o más ítems del nivel A, y un diagnóstico definitivo va a ser la tríada de Charcot o 2 o más ítems del A y un ítem del B o del C. Los criterios de severidad, vamos a ver que se va a definir en fase leve, moderada, severa. Una colangitis leve va a ser aquella que responde al tratamiento médico inicial. Una moderada va a ser la que el tratamiento médico inicial va a responder de una forma moderada, si se puede acompañar o no de disfunción orgánica. Y una severa ya cuando exista disfunción orgánica, y como van a ver los 6 sistemas que se están manejando o son los criterios que se van a manejar para el examen. ¿Sí? Los cardiovasculares, la hipotensión requiriendo dopamina mayor a 5 microgramos por gramo minuto o dobutamina de la misma cantidad. En el sistema nervioso vamos a ver la alteración de la conciencia. El sistema respiratorio, una PAFI menor a 300. ¿Sí? En la parte renal, una creatinina mayor a 2 miligramos por decilitro. En la parte hepática, con el INR sea prolongado mayor a 1.5. Y en la parte patológica, cuando existe plaquetopenia menor a 5. El tratamiento va a ser la corrección de los líquidos y electrolitos, va a haber la corrección de las coagulopatías, iniciando con la infusión, en este caso, la colocación de la vitamina K, que va a existir el déficit de ella, o dependiendo del trastorno que tenga el paciente. Se tiene que colocar analgesia definitivamente porque va a existir dolor en el hipocondrio, hay que tomar hemocultivos antes al inicio del tratamiento antibiótico. En cuanto a pacientes comprometidos, quiere decir que sea en la parte severa, el antibiótico de elección según las guías vamos a ver que es la piperacillina tazobactam, ¿sí? Después vamos a ir escalonando la ceftriaxona, metronidazol, la ticarcilina, dependiendo de lo que se encuentre en la mano, en este caso, en sus hospitales o en el lugar donde estén tratando una colangitis inicial ustedes. El imipenem, meropenem, el doripenem, alto riesgo de patogénesis y resistencia debido al uso o mal uso de este fármaco por la parte, en este caso de nosotros los médicos. Para efectos prácticos, piperacillina tazobactam, primera elección, pacientes comprometidos. Tratamiento antibiótico en pacientes con enfermedad moderada un poco comprometidos. Ampicillin, el de elección de IBNR Tapenem, y lo que generalmente manejamos aquí, ciprofloxacino, metronidazol de inicio. Quiere decir que lo más fácil que pueden utilizar ustedes en un paciente que tenga una colangitis moderada, y es lo que van a tener a la mano. En cuanto a la colangitis, el tratamiento del drenaje biliar endoscópico es el tratamiento de elección para descubrir la habilidad biliar en la colangitis, una efectividad entre el 90 y 98% superior a cualquier drenaje quirúrgico o drenaje percutáneo. En cuanto a las complicaciones post-drenaje endoscópico, vamos a ver que va a existir la primera, va a ser la pancreatitis, puede existir sangrado, impactación del cálculo y una perforación, en este caso de la vía biliar o también intestinal. Después del drenaje biliar endoscópico se debe continuar con antibióticos por el riesgo de piema o colecistitis durante 3 a 7 días. Generalmente se solicita que sea 7 días. ¿Sí? Algunas guías dicen que solamente 3 días, ya que es de forma profiláctica, pero se ha visto que solamente dando 3 días lo que va a generar es resistencia a un futuro a estos antibióticos. En cuanto al drenaje biliar transhepático percutáneo, la efectividad es del 90%, en este caso va a ser operador también, ya que no todo el mundo está capacitado para hacer un drenaje
ya que a la par de que uno va a pulsar, tiene que hacer la ecografía de la zona biliar, ¿sí? Y tiene que tener un ecógrafo en teoría algo moderno para ver la zona que uno no le esté dando a la arteria o a la vena, sino a la vía biliar. Va a tener alta morbilidad, definitivamente entre 30 y 80%, mortalidad es entre el 5 y 15%. ¿No? Mejores resultados que la sangre en hepatolitiasis con equitis intrasegmental, papila inaccesible por una G-Rex o una falla en la sangre. Esa es la primera parte, todo lo que son es colegitis. Es bastante entendible y para la parte del examen también creo que es bastante fácil. En cuanto a las derivaciones biliodigestivas, esto de aquí va a venir un par de preguntas, pero la que tiene que tomar más en cuenta yo creo que es la Y2. ¿Qué es una derivación biliodigestiva? Es una comunicación entre el tubo digestivo y la vía biliar. Está indicada en lesiones de la vía biliar o cálculos enclavados o también en tumoraciones irresecables, donde un paciente no puede comer y se tiene que hacer una derivación biliodigestiva porque está amarillo y además está obstruido. Actualmente se realiza menos porque el diagnóstico es precoz y el tratamiento es endoscópico en la parte de estenosis de la vía biliar y cálculos enclavados, mientras que para cáncer en la mayoría se hacen derivaciones biliodigestivas, ya que los pacientes no van a poder tener una cirugía, en este caso curativa. Los principios generales para una derivación biliodigestiva, vamos a ver, tiene que ser en la zona de la vía biliar sana, ¿sí? En la parte sana de la vía biliar. La dilatación tiene que ser mayor a 1 centímetro, tiene que estar libre de tensión para evitar fístulas, tiene que ser mucosa con mucosa y una sutura fina y reabsorbible, como son Vicryl, Prolene o PDS. Y debe evitarse en un contexto inflamatorio. Quiere decir que si ustedes van a hacer una derivación biliodigestiva o se les pone un caso donde un paciente ha sufrido tensión de la vía biliar, tiene un absceso circundante a ella y les dicen que tiene una dilatación de la vía biliar mayor a 1 centímetro, no deberían hacerle una anastomosis, en este caso terminal, lateral, no deberías hacer la derivación, sino debería acercarse por un tiempo la bilis hacia afuera para que después en un segundo tiempo se haga, en este caso, la derivación biliodigestiva. La clasificación, como vemos, es según el objetivo que persigue. Primero, pueden ser curativas en la parte de zona enclavadas y estenosis, y pueden ser paliativas en la parte neoplásicas. Y según el sitio, son intrahepáticas, ¿sí? O las extrahepáticas. Dentro de las intrahepáticas vamos a ver que son, pueden ser las que son hepatodulostomías, ¿no es cierto? Pueden ser duodenostomías, y las que son las colecistos y yuyulostomías que ya no se utilizan en la parte proximal, y las hepatoyuyulostomías lateral son muy en desuso, ¿no es cierto? Mientras que las coledocoidostomías laterales son pacientes de alta gravedad. En cuanto a una coledocoduodenoanastomosis lateral, es una derivación biliodigestiva que se hace en pacientes de mayor riesgo quirúrgico porque es más rápida y sencilla. Además que permite la dilatación endoscópica en casos de estenosis. Quiere decir que si un paciente se tiene que hacer una derivación biliodigestiva de forma rápida, es un paciente anciano, es un paciente diabético, un cardiópata, se deberá tratar de utilizar una coledocoduodenoanastomosis, ya que es bastante rápido. Solo vamos a pasar el conducto colédoco hacia la primera porción del duodeno para hacer la anastomosis, sea término lateral o lateral. Colédoco y anastomosis indican obstrucción orgánicas, pacientes generalmente jóvenes, menor riesgo quirúrgico, mayor tiempo operatorio, ¿sí? La desventaja es el acceso endoscópico en casos de estenosis, ya que se va a subir una salla yeyunal hacia el conducto colédoco y va a terminar en una Y-Rux. Las hepáticos yeyunoanastomosis, procedimiento más recomendado debido a la poca probabilidad de estenosis de la misma, ya que la salla yeyunal en este caso se sube hacia la carina, que es la bifurcación, o la unión, en este caso, del conducto hepático derecho con el conducto hepático izquierdo, y se va a hacer la anastomosis a este nivel. Aquí vamos a ver la coledocoduodenostomía lateral, ¿sí? Donde se ve el conducto colédoco, se hace la incisión por encima de él, se corta en la zona sana
y se va a anastomosar. Y se va a hacer la anastomosis. Se había hablado del uso de suturas, tiene que ser suturas reabsorbibles. La maniobra de Kocher es entrar a la transcavidad de los hemiplones, levantar la parte o exponer la primera porción del duodeno para hacer la anastomosis a este nivel. La coledocolostomía lateral funciona de la misma forma, se hace la misma técnica, se levanta, se hace la maniobra de Kocher, se incide hacia la primera porción del duodeno, se va a hacer, en este caso, la anastomosis lateral con un lado del conducto colédoco. Esta no es muy frecuente porque hay que doblarlo el conducto, para si bien se va a exponer una mayor cantidad de conducto en este caso, pero vamos a ver que en el tiempo va a tener una mayor probabilidad de estenosis. La coledocoyeyunostomía es siempre término lateral, ya que se va a subir un asa intestinal, se va a cortar un segmento de intestino de yeyuno, se va a subir hacia la parte del árbol biliar y se va a hacer la anastomosis a este nivel, como se ve aquí. El asa proximal es la que va a subir y se va a anastomosarse en la parte del conducto coledocodistal y donde está la curva a este nivel, este es el ángulo de Treis. Entonces aquí baja y este es el pie de asa, se va a anastomosar a este nivel y el conducto coledo aquí. Entonces toda ¿cómo se llama? La sección biliosa va a bajar por aquí, va a tener un buen trecho y se va a juntar con la parte gástrica, que en este caso vendría por aquí más o menos en el estómago, viene así. Acá vamos a ver que esta es la primera porción del duodeno por acá atrás, viene por aquí, baja todo el jugo gástrico, toda la comida y se va a juntar acá. Y se va a evitar un reflujo biliar. Aquí se ve cómo se hace la coledocoyeyunostomosis, que esta es la parte ya técnica, donde se pasa el asa intestinal por detrás del mesocolo o transmesocólica también. El hepatoyeyunoanastomosis, la que les comentaba hace un momento, donde se va a subir el asa intestinal hasta la carina o la bifurcación, en este caso del conducto hepático derecho y el hepático izquierdo, y se va a hacer la anastomosis a este nivel. Generalmente se hace en trasplantes hepáticos o cuando hay hepatectomías con resección de la vía biliar extrahepática. Ahí se ve como, bueno, una de las anastomosis, la primera de la derecha, la izquierda en este caso mío, va a ser una una Y de Rux, y la de abajo, que es ya está realmente en desuso, solamente está mencionada en los libros que suben un asa intestinal y anastomosan hacia la vesícula. Antiguamente se hacía eso, si había una estenosis por debajo de la unión del conducto del hepático como el cístico, si había una estenosis, lo que hacía era anastomosar la vesícula a esta zona. Ya no, en realidad ya no se hace esta cirugía. Ahí está la hepático-yeyunostomosis, como se sube el asa intestinal para hacer la anastomosis. Y la operación de Hip con Yu, que esta es la más usada en trasplante hepático, y esta es la que deberían tomar en cuenta, donde la anastomosis se va a hacer en la asa yeyunal, pero con el conducto hepático izquierdo. Como ven en la parte del cuadrito del fondo, ¿sí? Está abierto el conducto hepático izquierdo por encima de la carina y la anastomosis va a ser de frente ahí. Tiene mejores resultados, mayor accesibilidad y fue descrita por Hip con Yu. Anastomosis intrahepáticas, casos especiales, en casos de hilio que no pueden abordarse por un tumor o por fibrosis excesiva, debe descartarse previamente la posibilidad de usarlo en el conducto hepático izquierdo, y la utilidad de la coleografía o la ecointraoperatoria es de gran utilidad en estos casos, ¿sí? Y se debe hacer una sutura 5-0 reabsorbible, porque como ven aquí, ahí se ha hecho una segmentectomía hepática del segmento 2, ¿sí? La parte del lóbulo hepático izquierdo, y la anastomosis va a ser del yeyuno, pero de frente con el parénquima hepático, no con el conducto. Entonces, al hacer la anastomosis con el parénquima hepático, usted seguro va a agarrar algún hígado por ahí.
se deshace muy fácil y también tiene alto riesgo de sangrado y alto riesgo de fístula. Entonces, estos pacientes deben, cuando ya se agotó todo el resto de posibilidades de averiguaciones biliodigestivas, es los que van a hacerse anastomosis directamente hacia el hígado, ¿no? Tiene una tasa realmente de fistulización altísima. Complicaciones de distensión, como ya habíamos hablado de la sutura, filtración, definitivamente van a fistulizar, y el manejo debe ser realmente conservador o tener muchísimo cuidado. Estos pacientes generalmente llegan a entrar a veces a cirugía hasta 3 o 4 veces, porque se sigue haciendo una segmentación o hasta buscar un conducto realmente ancho para hacer una anastomosis a nivel de hígado. Bueno, eso es todo.